Buenas tardes, chicos. Para poder realizar las actividades de método de separación de mezclas, es importante que recordemos lo que eran los sistemas materiales. Los sistemas materiales los podíamos clasificar en homogéneos o heterogéneos. ¿Esta diferencia en qué consistía? Primero, en que las propiedades que les son características en todos los puntos del sistema son iguales. Eso ocurre en los sistemas homogéneos, por eso se llama homo, de mismo, mismas propiedades. En el caso de las mezclas o sistemas heterogéneos, estos presentaban distintas propiedades en los distintos puntos del sistema. A la vez, esos sistemas, en el caso de los homogéneos, estaban formados por una sola fase. En cambio, los sistemas heterogéneos están formados por dos o más fases. Recuerden que la cantidad de componentes podían ser una o más, tanto en sistemas homogéneos como en sistemas heterogéneos. Cuando estamos en presencia de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, nos estamos refiriendo que sí o sí tiene que haber dos o más componentes. Tanto dos o más componentes en sistemas homogéneos como en los sistemas heterogéneos. Ejemplos de mezclas homogéneas: agua salada, agua dulce, agua más alcohol más vinagre, etc. Ejemplo de mezclas heterogéneas: agua y aceite, agua y arena fina, piedras, arena fina, metales, arena fina, corchos, etc. En el caso de las mezclas homogéneas, solamente tres tipos de sistemas o métodos de separación nos va a permitir realizar: la evaporación, la destilación y la cromatografía. Los demás métodos, como filtración, sedimentación, decantación, tamización y separación magnética o imantación, son métodos que nos permiten separar sistemas heterogéneos. Veamos rápidamente estos métodos. Recuerden, la evaporación, como la destilación, necesitamos una fuente de calor. En este caso tenemos un mechero, ese mechero de Bunsen o mechero de alcohol va a ser la fuente de calor, y en este caso tenemos una placa de Petri en la cual tenemos agua salada, y cuando comencemos a agregarle calor, el agua se va a comenzar a evaporar. Sin embargo, en este método yo no puedo separar el agua de la sal. Obtengo la sal, pero el agua se evapora, se pierde. No la obtengo, como sí ocurre en la destilación simple. ¿Por qué? Porque tenemos un condensador o destilador. Tenemos el balón, el matraz balón. ¿Qué característica tiene? Está tapado, tiene un termómetro y a la vez está unido al condensador. La fuente de calor permite que comience a calentar el líquido se evapora, toma contacto con estas paredes que están frías y se condensa, por eso se llama condensador, porque aquí se transforma en vapor y ese vapor que toma contacto con estas paredes frías se condensa y vuelve a estar en forma líquida. Es decir, que con la destilación simple me permite separar de una mezcla líquida el líquido del sólido, por ejemplo, el agua salada. El agua va a recorrer todo este camino, va a quedar en este lugar, en el matraz en el matraz Erlenmeyer. En cambio, en el matraz balón va a quedar la sal. Diferente es el caso de la destilación fraccionada, en donde lo que voy a mezclar van a ser líquidos distintos. No tengo agua salada o agua dulce, tengo agua con alcohol y vinagre. Esos casos yo voy a poder separarlos con esta destilación. ¿En qué se basa? En sus puntos de ebullición. El vinagre, el alcohol, el agua tienen puntos de ebullición diferentes. Cuando yo comience a calentar, aquel que tenga el punto de ebullición más bajo va a ser el primero en evaporar.
se condensa y lo puedo separar aquí. Si yo tuviera agua y alcohol, el alcohol se evapora más rápido, traspasa el condensador y así separaría el alcohol del agua. En las cromatografías de papel tengo el vaso de precipitados con el papel en el cual voy a poner una mancha de tinta y aquí tengo distintos diluyentes. Esos diluyentes van a comenzar a caminar por el papel, van a comenzar a transportarse por ese papel y eso es lo que me va a permitir separar las distintas tintas que forman la mancha inicial. Ahora, este método de filtración ya estamos en presencia de una mezcla heterogénea. Tengo un sólido que lo tengo que separar de un líquido, por ejemplo, agua y arena. ¿En qué consiste la filtración? Aquí está mejor dibujado. Tenemos el matraz Erlenmeyer, el embudo que contiene un papel de filtro, que aquí dice cómo se lo coloca dentro del embudo. El embudo puede ser de plástico o de vidrio. Se lo coloca en el soporte universal, disculpen. Ese soporte universal me permite contener el embudo en el cual vamos a comenzar a verter el agua y la arena. ¿Qué va a pasar? Va a pasar el líquido a través del filtro. Sin embargo, las partículas sólidas de la arena van a quedar retenidas en la zona del embudo. Y así separo lo sólido de lo líquido. Cuando nosotros mezclamos agua y arena, vamos a ver que en el primer momento va a estar todo como mezclado. A medida que va pasando el tiempo, lo más pesado, lo más denso, va a comenzar a sedimentar, es decir, a caer. Y va a llegar un momento en que, como vemos, el agua va a dejar de estar turbia, va a estar totalmente límpida y debajo va a quedar la arena. Este proceso de sedimentación es un proceso lento. Se necesita mucho tiempo para que comience a sedimentar o precipitar el sólido. Por eso es que se utiliza más la filtración para poder separar sólidos de líquidos. Aquí tenemos dos líquidos, el aceite y el agua. Esto se llama ampolla de decantación. Lo tenemos sostenido por el soporte universal y aquí tenemos un vaso de precipitados. En el caso de la ampolla, como vemos, aquí tiene una llavecita. Esa llave puede abrirse o cerrarse. Cuando comience a abrirse, el primer líquido, el más denso, va a comenzar a separarse, va a comenzar a caer y va a llegar un momento en que solamente va a quedar aceite. En ese momento yo cierro esta llave y de esa manera va a quedar el agua en esta zona y el aceite en la ampolla. Es importante que los líquidos a separar tengan diferente densidad. Y por último tenemos la tamización y la imantación. Aquí tenemos dos sólidos, arena y piedras, por ejemplo. En ese caso, lo que se utiliza es un tamiz, el tamiz que nos permite separar lo más pequeño, va a poder traspasar el tamiz y lo más grosero va a quedar sobre el tamiz. Y de esa manera yo puedo separar sólidos que tienen distinto tamaño. En la imantación, ¿en qué se basa? En que uno de los componentes sea atraído por un imán. Ejemplo, limaduras de hierro y sal. Coloco el imán y van a ser atraídos las limaduras de hierro. Entonces separo de esa manera el hierro de la sal. A partir de las explicaciones dadas, vamos a poder empezar a resolver estas actividades. Fíjense que simplemente tenemos que marcar las opciones correctas, al igual que estos métodos de separación, ¿sí? Hay una parte que está relacionada con los estados de agregación, que es la primera parte, y luego está todo relacionado con los sistemas o métodos de separación. Y ustedes deberían resolverlo para la clase que viene.